Hola amigos, bienvenidos a un nuevo review. Hoy vamos a ver una de las máquinas de presión de agua más compactas del mercado y es de la marca Ryobi. ¡Adelante! Hoy veremos la máquina de presión de agua y el limpiador de superficie. Empezaremos por la máquina de presión. La presión de la máquina es de 1600 PSI. Esto quiere decir que su presión es baja y no está orientada para uso profesional. Por eso es totalmente segura para lavar el carro, paredes, sin maltratar la pintura. Este modelo es bien compacto y liviano. Para hacer una máquina de presión, su ruido es totalmente normal. No la considero como una máquina ruidosa. Esta máquina, aparte de generar presión de agua, también permite echar jabón. La manguera para ello se encuentra en esta bolsa con las instrucciones y otra boquilla llamada turbo, que es recomendada para usar en concreto. El empaque incluye la máquina de presión, la pistola de presión y su extensión, la manguera para la pistola de presión, la manguera para el jabón, incluye una boquilla amarilla de 15 grados y una azul para el jabón. Nos encontramos con unas instrucciones que nos dice que no debemos usar cloro. Únicamente debemos usar jabón. También encontramos las aplicaciones para cada boquilla que veremos más adelante. Para instalar la máquina, primero debemos unir la pistola con su extensión. Luego, en el extremo, hacemos presión hacia abajo e introducimos la boquilla. Conectamos la manguera incluida en la parte de adelante. Para usar la máquina necesitaremos adicionalmente una manguera de jardín que no está incluida. La conectaremos a la llave. Su otro extremo lo conectaremos en la máquina de presión. Para cuidar la máquina, una de las cosas que debemos revisar es que la manguera no se encuentre bloqueada. Conectaremos la máquina a la electricidad. Por razones obvias, evitaremos que en esta zona no caiga agua y de igual manera encima de la máquina. Probaremos cómo funciona la boquilla para concreto llamada turbo. A mi juicio, la boquilla amarilla de 15 grados es mucho más potente que la turbo. Aunque la otra la recomienden para concreto, esta me gusta muchísimo más. Estas pruebas las estamos haciendo sin aplicar ningún tipo de detergente. Hay varias marcas y tipos de detergente que debes usar para acelerar el proceso de la limpieza. Para limpiar grandes superficies, lo más recomendable es que usen un accesorio como el que les voy a mostrar a continuación. Esta es la limpiadora de superficies Ryobi. En algunas ocasiones hay promociones donde incluyen esta pieza adicional con la máquina de presión. Así que estén atentos, amigos. Si necesitan la máquina principalmente para limpiar concreto, les recomiendo que no dejen de comprar esta pieza, ya que les va a ayudar a realizar el trabajo mucho más rápido y con menos esfuerzo. Esta boquilla es totalmente compatible, ya que su entrada es exactamente igual a las otras que incluye el equipo. Esto trabaja de la siguiente manera. Cuando conectemos la boquilla, esta se va a mover hacia un lado y hacia otro debido a la presión de agua que va a salir por acá. Para instalarlo es tan simple como quitar la boquilla anterior y colocamos este nuevo accesorio. Vamos a ver ahora cómo sería limpiar el piso con el limpiador de superficie. Oh sí, la diferencia es abismal.
Vamos a ver ahora cómo funciona la parte del jabón. Simplemente conectamos la manguera transparente a un extremo y colocamos en una cubeta agua con jabón e introducimos la manguera para que sea succionado. Ahora utilizaremos la boquilla de color azul, que es la que se usa para esto. Cuando usamos esta boquilla, el agua sale a muy poca presión para poder distribuir el detergente. Vamos a ver qué tan buena es la máquina utilizándola en un vehículo. Para el sucio que se adhiere al vehículo, es imprescindible siempre utilizar jabón. Así que si estás pensando en solo utilizar presión de agua para limpiar el vehículo, no va a ser suficiente. Una vez que usamos el jabón, el sucio sale automáticamente. Para el caso de la pintura, vamos a usar un champú especial para vehículos para no dañar la pintura a largo plazo. La aplicamos con una microfibra y probaremos la máquina de presión en la pintura. Siempre se recomienda no acercarse demasiado durante un tiempo prolongado. Sin embargo, por la fuerza y capacidad que tiene esta máquina, les diría que es totalmente seguro para la pintura. En conclusión, esta máquina de presión de agua es ideal para usar en casa, ya que por su tamaño y peso es muy fácil de almacenar. Ahora, si estás considerando usar una máquina de uso profesional, deberías de considerar otro modelo más potente, que te vaya a durar más para un gran flujo de trabajo. Para mí, con trabajos eventuales en casa, este modelo es más que suficiente. Si ya tienes el equipo, te voy a mostrar cómo cuidarlo. Mantenimiento. Para que nuestro equipo tenga larga vida útil, necesitamos utilizar un líquido que se llama Pump Saver o Pump Protector. Este es un lubricante que nos va a permitir proteger los componentes internos debido a la acumulación de agua y minerales dañinos. Es muy recomendable utilizar cuando lo vayamos a almacenar por periodos prolongados o en temporada de invierno. Antes de usarlo, necesitaremos algo para proteger el piso y para protegernos la vista. En la entrada donde conectamos la manguera de agua, conectaremos el lubricante. Cuando busquen el líquido, traten de que tenga incluido un botón para que salga el líquido a presión, ya que hay algunas marcas que hay que apretarlo manualmente y la presión no es suficiente. Solo debemos apretar por algunos segundos y el líquido saldrá por el otro costado. Usando la presentación pequeña de 4 onzas me dura 8 veces. Si te gustó el video, dale like y comenta si tienes alguna duda. Nos vemos en la próxima.